Escala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio Francia Internacional y France 24 en español. Hoy la hacemos precisamente aquí, en el corazón mismo de Europa, en el Parlamento Europeo de Bruselas, y nos acompaña ni más ni menos que el director de Comunicación y de Relaciones, portavoz del Parlamento Europeo, Jaume Duch. Bienvenido, Jaume. Muchas gracias. Hola. Es un placer tenerlo con nosotros. Jaume, es usted una de las personas que conoce más este Parlamento Europeo. Entró aquí en funciones en 2006. Lo conoce también como la palma de su mano, pero ¿para qué sirve el Parlamento Europeo? Pues para lo que sirven todos los parlamentos, es decir, para legislar, para aprobar las leyes europeas, las leyes que rigen muchos sectores de la vida de 510 millones de ciudadanos europeos, un Parlamento que sirve también obviamente para aprobar los presupuestos de la Unión Europea, para saber a dónde va el dinero, cuáles son las políticas en las que se quiere, digamos, acentuar el esfuerzo europeo, y un Parlamento que sirve, como muchos otros parlamentos, para controlar al Ejecutivo, para controlar al Gobierno de la Unión Europea, que en este caso no es un gobierno, es la Comisión. Y ser portavoz precisamente de la institución más grande en términos numéricos de este gran cuerpo que es la Unión Europea ha de plantear no pocos desafíos. Bueno, ser portavoz del Parlamento evidentemente es complicado porque esto es una institución plural, aquí hay muchas familias políticas, están representados 7 grupos parlamentarios, casi 2 centenares de partidos políticos nacionales, entonces uno sí efectivamente tiene que ir con cuidado de lo que dice o lo que no dice, pero mi función es sobre todo pedagógica, yo lo que tengo que hacer es explicar qué es lo que pasa aquí y es lo que hago con muchísimo gusto desde el año 2006. Precisamente esa es una de las funciones que cuando uno consulta el sitio internet de la Unión Europea le asignan a esta director general. Denos algunos ejemplos de cómo intentan ustedes, usted como director, comunicar con esta población de 510 millones de habitantes. Pues mire, en primer lugar, a través de los medios de comunicación, como ustedes, otros tantos en los 28 Estados miembros. Nuestra función principal es facilitar el trabajo de los periodistas, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista del acceso a la información, desde el punto de vista del contacto con los diputados, con el presidente del Parlamento. Todo lo que nosotros podamos hacer por ayudar a los medios de comunicación redunda en una mejor información del ciudadano europeo. Y luego, obviamente, también intentamos comunicar directamente con la ciudadanía a partir del momento en que Internet y las redes sociales nos lo permiten. Nuestro trabajo de alguna manera es abrir las ventanas del Parlamento para que todo el mundo pueda ver lo que está pasando en el interior y para que sea más fácil también la comunicación entre los ciudadanos y los diputados a quienes ellos eligieron. Decíamos, como responsable de comunicación del Parlamento, como portavoz del Parlamento Europeo, usted tiene ya más de 13 años funcionando en este cargo. ¿Cuál ha sido la ley en este tiempo que más ha llamado su atención, que haya sido la más importante para esta Unión Europea, aprobada por el Parlamento? Ha habido muchas, pero quizá una de ellas, la más reciente, hace muy poquitas semanas, es la ley europea que rige la propiedad intelectual, que es una ley que ha pasado por un proceso de discusión muy importante y en el que ha habido muchísima presión social, presión de los internautas que tenían miedo de que se recortasen sus derechos en Internet, presión de las plataformas, las grandes plataformas de Internet, los medios sociales, que obviamente también tienen muchos intereses en este tema, y en medio, pues las empresas, los actores, los medios de comunicación, los creativos, que lo que querían era que se defendiera su producción, su derecho a tener una retribución pues por las cosas que hacen y a no ver sus obras circular por Internet sin ningún tipo de compensación. Y eso ha sido un encaje de bolillos entre diferentes intereses y entre diferentes culturas políticas y entre países que no siempre ven las cosas de la misma manera. Jaume, justamente se van a cumplir 40 años de las primeras elecciones europeas. Ahora, este mes de mayo, habrá nuevas elecciones para el periodo 19-24. En este sentido, ¿qué es lo que a su parecer explica esta especie de desamor que hay de una parte de la sociedad europea?
es un desamor que ya no lo es tanto. Es decir, es verdad que la Unión Europea ha atravesado una crisis bastante larga, más de 5 años, a partir del 2008-2009, cuando fuimos contaminados por la crisis monetaria que vino de Estados Unidos y que aquí se transformó también en una crisis económica y en parte en una cierta crisis existencial, vamos a llamarle así. Pero desde el año 2014 las cifras nos dicen cosas diferentes, nos dicen que la Unión Europea lleva ya 5 años prácticamente de crecimiento económico permanente, hemos reducido muchísimo la tasa de desempleo, la tenemos ya al nivel que teníamos en el año 2000 y lo más importante, hay un 68% de los europeos que en este momento nos dicen que están contentos, que creen que es beneficioso que su país pertenezca a la Unión Europea y ese porcentaje tan alto no lo habíamos tenido nunca. Y se explica por muchas cosas, pero lo voy a decir dos. Una, el final de la crisis económica y dos, el Brexit, ver lo que está pasando en el Reino Unido. Ya a este propósito hablemos de Brexit. ¿Qué cara traen ahora los eurodiputados británicos que usted entrecruza en su camino? ¿Viven más o menos al ritmo de los votos del Parlamento en Londres? ¿Están más contentos? ¿Cómo nota usted el ambiente entre los eurodiputados británicos? Bueno, viven al día, porque obviamente no saben lo que va a pasar la semana próxima, ni la que viene, ni en 6 meses. No lo saben ellos, no lo saben sus colegas del Parlamento británico o del Gobierno británico y, por supuesto, no lo sabemos los demás. En teoría, ya deberían haberse ido, porque el 29 de marzo era el día del Brexit y, por lo tanto, era el día en que los diputados británicos abandonaban el Parlamento Europeo. Ahora están en una prórroga que de momento tiene una fecha de caducidad máxima, que es el 31 de octubre, pero que puede ser la semana próxima o dentro de 2 meses, en el momento en que el Parlamento británico acepte el acuerdo que se negoció entre el Gobierno de Su Majestad y la propia Unión Europea. Es decir, que es un poco un sin vivir. Soy diputado, sí, hasta que se acabe la legislatura, pero aún si me presento a las próximas elecciones europeas, no sé cuánto vamos a durar en la Unión Europea. Es una incertidumbre que no se corresponde con la lógica de un país tan importante o tan grande como el Reino Unido. Usted, como portavoz del Parlamento Europeo, sin duda conoce al mayor número de diputados. A muchos. En este sentido, a muchos, muchísimos seguramente. Sin darme nombres, ¿cuál es el que más le ha marcado de haber sido la persona más afable? ¿De qué país venía? ¿Qué es lo que le marca a usted en estos años que ha tenido esta responsabilidad? Pues mire, a mí me marcan personas que llegan ya con una trayectoria política importante y quizás sin darle nombres, pues estoy hablando de gente que a lo mejor hace unos años luchó por la independencia de su país o alguien que ha sido presidente de la República en su país otros muchos años o gente que contribuyó a la propia creación de la Unión Europea en los años históricos, los años difíciles. Obviamente ya quedan pocos, prácticamente ya se han ido yendo, pero yo llevo 30 años en este Parlamento y he podido conocer a gente que sí marca. Un ejemplo que por supuesto puedo citar, Simone Veil. Simone Veil fue la primera presidenta del Parlamento Europeo elegida. Una de las únicas 2 mujeres que han sido presidentas del Parlamento Europeo. Y además, como sabe usted, una superviviente del Holocausto y una persona que marcó mucho la política francesa durante unos años y después también la política europea. Bueno, convivir con Simone Veil en el Parlamento Europeo ha sido un lujo y podría darle otros muchos ejemplos. Es una de las cosas, digamos, más bonitas de trabajar aquí. Sin duda alguna, pero al mismo tiempo es un parlamento donde hay conflictos, donde se cruzan muchas ideas, pero también contradicciones, escándalos. En estos 30 años que usted tiene aquí, ¿cuál es el escándalo que le ha marcado más? ¿Fue la vaca loca, por ejemplo? ¿Fue el glifosato, por ejemplo? ¿Cuál le ha marcado más? Bueno, a mí me marcó evidentemente, desde el punto de vista de lo que es la comunicación, la crisis de las vacas locas, en la que el Parlamento Europeo jugó un papel positivo muy importante. Me marcó en el año 99 la dimisión de la Comisión Europea cuando el Parlamento la acorraló por temas ligados a la corrupción y antes de que el Parlamento los cesara, pues ellos dimitieron, cosa que a veces pasa también en los Estados miembros. Y luego, si quiere, negativamente, pues me marcó, por ejemplo, cuando la ciudadanía francesa y holandesa en referéndum votó en contra del proyecto de Constitución Europea, porque ese era un momento muy importante para el futuro de los europeos y fue una lástima
que por las razones que sean, y ya es muy tarde para entrar en ellas, hubiera dos países que se opusieran a la entrada en vigor de la Constitución. Ahora bien, ¿cuál es de las medidas que se han adoptado en los últimos años la que usted piensa ha influido más en la cohesión de la propia Unión Europea? Bueno, lo que más influye en la cohesión primero son los tratados de la Unión Europea, porque colocan a todos los países en igualdad de condiciones, sea Francia, sea Luxemburgo, Grecia, Suecia o España. En segundo lugar, la solidaridad europea, que no es la solidaridad en palabra, sino que es la solidaridad en hechos, es decir, el que una parte muy importante del presupuesto de la Unión Europea sea un presupuesto de redistribución, dinero que viene de países más ricos y que va a países más pobres, lo que llamamos los fondos estructurales, los fondos regionales, los fondos sociales. Eso es lo que ha permitido, por ejemplo, que en este momento España no se parezca en nada a la España de hace 30 años cuando entró en la Unión Europea. Es un país que ha dado un salto de gigante. ¿Por qué? Por muchas razones, entre ellas obviamente el propio trabajo de los españoles, pero también el hecho de que siendo parte de la Unión Europea pues pudo beneficiarse de esa solidaridad económica, de esa solidaridad financiera que le permitió pegar ese empujón. Y eso es, yo creo que la solidaridad es la palabra clave de toda la construcción de la Unión Europea. Una solidaridad y una historia que viene de larga época. Hay una cosa que llama la atención visto desde fuera de este Parlamento, estas instituciones tan maravillosas y tan contradictorias que es la Unión Europea y sus componentes, el peso que juegan los llamados grupos de presión, los lobbies. Seguramente, y usted lo sabe bien, aquí tienen un gran peso. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué tanto influyen en los distintos grupos parlamentarios? Los lobbies no son malos o buenos, los lobbies son necesarios siempre y cuando los lobbies hagan su trabajo de manera transparente. Es decir, el lobby malo es el lobby que se esconde. Y ese es el lobby que de alguna manera hay que evitar que pulule en torno a las instituciones europeas. Y por eso el Parlamento Europeo y la Comisión Europea se han dotado de códigos de relación entre los diputados y los lobbies. Un lobby pueden ser muchas cosas. Un lobby es la Federación de Agricultores, un lobby es Cáritas o la Iglesia Católica, un lobby es la Federación de Asociaciones de Vecinos. Hay lobbies de muchos tipos y todos tienen un interés porque todos pueden ayudar al diputado a entender la realidad y a saber cuáles pueden ser las consecuencias de aprobar una ley que diga una cosa o que diga la otra. Es una especie de, digamos, de checking social importante, pero hay que hacerlo, como decimos en España, con luz y taquígrafos, hay que hacerlo a la luz del día. Una última pregunta, con una respuesta muy breve. ¿Qué se requiere para postular como portavoz del Parlamento Europeo? Bueno, pues se requiere haber pasado unas oposiciones a funcionario del Parlamento Europeo, que es una cosa que yo hice hace muchísimos años, cuando era muy joven, en el año 89, y luego pues se requiere ir haciendo una cierta carrera funcionarial en la institución hasta que llega el momento en que a los diferentes grupos parlamentarios, a los vicepresidentes, al presidente del Parlamento, les parece que te has convertido en la persona indicada para hacer este trabajo. Pues estamos llegando ya al final de esta escala en París, excepcionalmente hecha aquí en el Parlamento Europeo. No nos queda sino agradecer a Jaume Duch, director general de comunicación y portavoz del Parlamento Europeo, su presencia aquí. Muchísimas gracias. A ustedes y hasta la próxima, hasta cuando quieran. Y a ustedes les damos una nueva cita aquí en Escala en París la próxima semana, excepcionalmente hoy en el Parlamento Europeo de Bruselas.